Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta así como tú. Somos los pastores Javier y Carolina Morín. Siempre es una bendición el poder llegar hasta sus casas, hasta sus hogares con una palabra cristocéntrica, orgánica, sin añadiduras, Jesucristo 100%, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, preciosa familia. Prepárate para el tema de hoy. Prepárate para la última cosecha. La última cosecha. Yo creo que este es uno de los temas, enseñanzas o mensajes más importantes de los que el Señor me haya permitido grabar. Creo que estamos en unos tiempos cruciales, unos tiempos donde debemos estar bien enfocados. Es importante reconocer los tiempos que estamos viviendo. Sí. Estamos llegando a la recta final de todo esto. La gran mayoría de los seres humanos a nivel mundial, y puedo decirlo, estoy hablando no solamente de los creyentes, sino aún de aquellos que no conocen al Señor, saben que estamos viviendo unos tiempos en donde se avecina pues una gran tormenta para toda la humanidad, donde se avecina, donde cada vez vemos las tinieblas manifestándose de una forma, de una manera más agresiva. Estamos en unos tiempos donde muchos cambios abruptos, radicales, o sea, cambios donde las personas dicen, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y estamos hablando pues que esto lleva muchos años que vienen planificando y vienen tramando todo lo que el Señor nos dijo que vino a hacer Satanás, que fue a robar, matar y destruir, como dice en Juan 10:10. Pero de los últimos 4 años para acá ha habido un aceleramiento tremendamente hacia lo que sabemos, lo cual será una dictadura mundial, lo cual será pues el pleno sistema del anticristo. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender nosotros, que hay un acontecimiento muy clave que va a suceder antes de que el enemigo pueda establecer y tener ese tiempito, si se le puede llamar de gloria temporal, porque su final lo vamos a ver en las Escrituras. Nosotros como la Iglesia de Cristo ya ganamos, somos más que vencedores. El mundo puede estar en crisis, pero tú y yo estamos en Cristo. Y no importa lo que venga, lo que suceda, siempre el Señor está de nuestro lado. Y como dice la palabra, que el Señor y yo, el Señor y tú, el Señor y nosotros somos mayoría. Estamos del lado del equipo ganador, el equipo vencedor, triunfantes con Cristo siempre. Así sin es, temor, familia, porque sí. Cuando Cristo vino y murió por nosotros y llegó a nuestra vida, Él echó fuera el temor. Ya nosotros no operamos en ese espíritu de temor o como opera el sistema. El sistema opera a través del miedo y la ignorancia, porque el miedo te paraliza y la ignorancia es lo que ellos usan para poder controlar y manipular los pensamientos de las personas, los sentimientos y ponerlos a hacer una cantidad de cosas que si las personas despertaran, se dieran cuenta de lo que está pasando, no lo harían más. Entonces es importante entender que ni operamos en miedo ni operamos en ignorancia, porque la luz de la palabra de Dios nos trae la revelación de la verdad. El Espíritu Santo nos muestra y nos enseña lo que ha de venir. La palabra de Dios es muy clara. El Señor lo dijo desde el comienzo en Juan 10:10. Dijo, el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, quien anduvo en la tierra 100% Dios, 100% hombre, lo dejó muy claro. Le dijo, mire, se los voy a decir ya y se los voy a soltar. Hay uno que está acá, que vino a robar, matar y destruir, y ese es el plan que él tiene. Satanás conoce muy bien que su fin se acerca, un fin oscuro y terrible. Lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, su tiempo es corto, anda desesperado, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si me has escuchado en otras enseñanzas, yo explico
que el león solo ruge cuando no tiene diente y está viejo, y eso es lo que es Satanás, un león viejo y sin dientes, pero busca a quien devorar, busca devorar a aquellos que andan en miedo y en ignorancia. Por eso tenemos que salir de la ignorancia, tenemos que despertar a la luz de la verdad, la revelación de Dios, lo que el Espíritu Santo está hablando en estos tiempos. Entonces, su tiempo se acorta. Y tenemos que entender esto. Vamos a ir rápidamente al Evangelio de Marcos y vamos a leer en el capítulo 13 del versículo 19 al 27. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Poderoso. Wow. Fíjate bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, muchas personas dirán que esto está correlacionado con Mateo 24 y algunas cosas sí, pero no todas. Es muy importante que entendamos esto. Cuando hablamos de los tiempos finales, pues nadie tiene con certeza exactamente cómo van a suceder. Tenemos las señales, tenemos los acontecimientos, sabemos que Cristo viene por su iglesia. Es decir, ¿quién es la iglesia de Cristo? ¿Qué institución forma parte de la iglesia de Cristo? Ninguna. Ninguna institución creada por el hombre. La iglesia de Cristo se compone de todas las personas que han recibido a Jesucristo como su único y Señor y Salvador personal, el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador del mundo, el que fue a la cruz a morir por ti y por mí, y que tienen la evidencia del nuevo nacimiento. Una persona que nace de nuevo es una persona que no vuelve atrás, ni a ideologías, ni religiones, ni creencias humanas, ni nada, porque conoció la verdad, y el que conoce la verdad es libre. Hay personas que tienen la semilla sembrada y todavía no han nacido de nuevo, y pareciera como que muestran alguna señal, pero no son constantes. Viene la persecución, viene toda la resistencia del enemigo, e inmediatamente sueltan. ¿Por qué? Porque no germinaron, no nacieron de nuevo. Pero ese que ha nacido de nuevo permanece para siempre en Cristo. Puede pasar por dificultades, puede resbalar, caer, se levanta. Pueden pasar muchas cosas, pero nunca niega su fe en Cristo, nunca niega que Jesucristo es el Señor, y siempre con un buen orgullo en su corazón de saber que es un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie nos puede robar esa experiencia del nuevo nacimiento. La persona puede pasar por diferentes cosas y jamás niega a Cristo, jamás dice que su Dios es otro Dios, sino que permanece. Entonces, tenemos que entender claramente, porque aquellos días serán de tribulación, es decir, días problemáticos, días de conflictos, días de incertidumbre, días de oscuridad, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Quiero que sepan algo muy importante. Esto no quiere decir que Dios escoge a unos para que sean salvos y escoge a otros para que se pierdan. No. Todos los seres humanos tienen el derecho. Dios le dio libre albedrío al ser humano para que escoja.
Dios en su omnisciencia, porque Dios ve el futuro, ya Dios vio el futuro y Dios vio las decisiones que las personas iban a tomar. Él sabe quién es de Él y quién no es de Él por las decisiones que tomaron. Ya Dios vio el futuro, ya Dios vio los errores que tú y yo cometeríamos. ¿Tenía Dios control sobre eso? No, porque entonces no fuera libre albedrío. Ya estuviéramos preprogramados para hacer todo lo que Dios decía que íbamos a hacer y ya no iba a ser una elección por amor. Sin embargo, Dios, que vio el futuro y vio las decisiones, ya Él sabe quiénes son los suyos. Y el Señor dijo, ninguno de los que me has dado, el enemigo me los arrebatará de mi mano. Entonces hay un gran evento que va a tomar lugar y es esta última recogida de almas, esta última cosecha, esta gran evangelización como nunca se ha visto. Estamos hablando en todos los rincones. Por eso Dios en este momento está preparando personas para ir a determinados lugares con estrategias específicas para llegar y penetrar y alcanzar esas personas que pertenecen a Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces las personas que son de Cristo escuchan el mensaje, escuchan la buena noticia y responden positivamente, aunque haya resistencia al comienzo, pero hay algo dentro de ellos, ¿sí? Que ellos escuchan. Entonces escuchan la voz del buen pastor. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si algunos dicen, mira, aquí está el Cristo, o está allá, no crean, porque se va a levantar en estos tiempos que nos estamos acercando, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia es muy pronto, es más pronto de lo que tú y yo pensamos, pues el enemigo va a engañar. Y fíjate la palabra tan tremenda, ¿por qué? Porque está hablando que son instrumentos que va a levantar Satanás, que hasta van a hacer señales, prodigios. Va a imitar todo lo de Dios de una manera tremenda. Dice que aún los escogidos, ¿sí?, pueden ser engañados, ¿sí? Wow. Pero dice, más vosotros estad alerta. Estar pilas. Ya el Señor lo dijo, Él de antemano nos dijo todo. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, después de ese tiempo, entonces estamos viendo que un regreso de nuestro Señor Jesucristo. No quiero pasar mucho tiempo en esto porque no quiero entrar en temas escatológicos, ni quiero que nos vayamos por ese lado, sino quiero que nos enfoquemos en algo práctico. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve entender bien la escatología, que es la ciencia que estudia los eventos finales, que habla la palabra de Dios, si no entendemos verdaderamente qué papel jugamos nosotros en medio de todo esto y por qué Dios nos dejó en la tierra y por qué estamos acá y para qué estamos acá. Y de eso se trata, porque se trata de la última cosecha. No se trata de ahorita analizar exactamente los eventos y qué dice la palabra y vamos al Apocalipsis y vamos a Daniel. No me voy a ir por ahí. Quizás en otra oportunidad Dios nos permita, pero esto es más apremiante e importante que tú entiendas cuál es el papel que tú juegas en estos momentos tan cruciales de la historia de la iglesia de Jesucristo, de todos aquellos creyentes que le han dicho sí a Jesús, y que nos enfoquemos y que nos encaminemos en ese propósito, en ese plan que Dios tiene, el cual nos incluyó a todos los creyentes, no como algunas personas piensan que solamente son algunos y que ellos no, y que solamente con el cumplir y yo voy el domingo a la iglesia y yo amo a Dios y yo creo en Dios y yo le pido a Dios y Diosito, no, esto es mucho más. Tú no estás acá en la tierra solamente por casualidad. Dios nos deja acá en la tierra porque somos parte de algo mucho más grande. Y sobre todo si te ha tocado vivir estos tiempos como a nosotros, los tiempos que yo llamo, nosotros somos la generación, y lo digo con todo mi corazón y lo creo y tengo convicción, ¿sí? Y es algo que tengo por dentro muy fuerte, que yo creo que somos la generación que veremos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, falta poco, no sabemos cuánto exactamente, nadie sabe el día ni la hora, pero por las señales y por las profecías que se han cumplido, ya lo que falta es muy poco y vemos cómo el reino de las tinieblas avanza y ha acelerado de una manera tremenda. Y es importante que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo entendamos los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es importante esto, ¿sí? Porque antes de que todo esto acontezca, este evento
que tomará lugar a nivel mundial, en donde Dios va a usar a toda su iglesia como cuerpo. Aquí no hay alguien más famoso que el otro, mejor predicador. No, es la gloria de Dios manifestada usando a sus hijos en todos los lugares, en el centro comercial, en su casa, en la calle, en el trabajo. Un mover de Dios, un mover del Espíritu glorioso. Este evento, sí, que ya ha comenzado, porque ha comenzado en una preparación de la última gran evangelización y la última cosecha antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nosotros todos los creyentes debemos de despertar, ¿sí? Despertar a esa gran mentira que el enemigo ha sembrado en muchos, que le ha hecho creer que esto es para otros, que para ellos no, porque ellos no están lo suficientemente capacitados, porque ellos no están lo suficientemente preparados. No, te voy a decir una cosa. Cuando la Biblia habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, yo no sé qué parte del miembro, qué miembro de ese cuerpo tú eres, pero si tú estás en el cuerpo de Cristo, como dice la palabra, que Él nos colocó a cada uno en el cuerpo, así como Él quiso, tú eres parte de todo esto. Así es, cuando familia. el cuerpo se mueve a hacer algo, el cuerpo, todos los miembros participan. Todos. ¿Sí? Cuando la cabeza manda una señal de que hay sed en el cuerpo y hay que buscar agua, todo el cuerpo se mueve. Yo creo que los pies no dicen, bueno, como yo no tengo sed, porque esa es la lengua que tiene sed, pues que vaya la lengua sola Que vaya y camine. y camine. No, el cerebro dice, por favor, pies muévanse y piernas actívense, y los brazos también y las manos, y agarren ese vaso de agua, porque el cuerpo necesita agua. Y el pie dice, no, pues a mí no me importa eso, yo me voy a quedar aquí. Y si es una necesidad fisiológica y entonces resulta que tiene que ir al baño y las piernas se ponen en rebeldía, entonces digamos que no fueron las piernas que se pusieron en rebeldía, sino que después que fueron al baño las manos dicen, yo no participo en nada de esto. Entonces vemos que hay un caos en el cuerpo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú eres parte del cuerpo de Cristo también. y tú eres parte de esta gran evangelización de los últimos tiempos, de esta recogida de almas como nunca antes en la historia. Esa debe ser nuestra proyección, nuestra pasión, nuestro enfoque. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer es para eso, porque ya nuestra mejor vida no es esta. Bájate de esa nube del sueño americano, de la bobería, de la tontería de la casa, el perro, el gato, el avión, el barco. Nuestra mejor vida es la que viene, la que tenemos en Cristo, la eternidad, un lugar de gloria, una mansión espectacular. El Señor ha preparado lugar para nosotros. Mire, ojos no han visto ni oídos han escuchado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es una fotocopia bien fea de cualquier cosa que tú puedas encontrar aquí espectacular. No se asemeja ni en un milímetro de lo que Dios ha preparado. Nuestra mejor vida no es esta, es la que ya tenemos en Cristo y la que vamos a vivir por la eternidad. Y Dios quiere usarnos para recoger a toda esa gente que necesita escuchar el mensaje, que necesitamos llegar hasta esos lugares para compartirles. Yo sé que no todo el mundo está llamado a coger una maleta e irse para la China, o irse para acá, o irse para allá, pero todos tenemos algo que hacer y participar. Todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el Señor escogió a su iglesia como cuerpo, a todos, nadie se queda afuera. Nadie. Entonces tenemos que entender primeramente cuál es la obra de Dios, porque todos hemos sido llamados a la obra de Dios, y la obra de Dios no es levantar un edificio, ni ladrillo, ni mesa, ni alfombra. Esas son herramientas, ¿sí? Esas son plataformas, esos son instrumentos para realizar la obra de Dios. La obra de Dios no son los talentos se usan para llevar a cabo la obra de Dios. La obra de Dios no tiene que ver con dinero o recursos, esos se usan para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 29, a lo cual fuimos llamados todos. Y dice así: Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que esa. la gente crea que Jesucristo es Dios, quien vino a la tierra, se hizo hombre y vino a redimirnos. Fue a la cruz, murió para pagar una deuda que teníamos y para devolvernos el regalo
de la vida eterna, el cual se perdió en el jardín del Edén. Entonces, la obra de Dios es alcanzar personas, es alcanzar a aquellos que Dios ya sabe que van a responder positivamente. Nosotros no lo sabemos, nosotros les compartimos y predicamos por igual a todos, pero hay unos que responden sí y otros que responden no. No nos molestamos con los que dijeron que no, pero sí nos acercamos con los que dijeron que sí, porque esos escucharon la voz y respondieron. Todos tuvieron la oportunidad. Dios no dijo este sí y este no. Te repito, Dios vio el futuro y en el futuro vio tus decisiones y vio que unos decidieron poder y otros no. Entonces, ¿qué hay que hacer para que se lleve a cabo la obra de Dios? Sencillo, hay que predicar a Jesucristo y hay que hacer discípulos de Jesucristo. Hoy en día se predica más de Elías, de Eliseo, de Moisés, de Osea, de Ageo, de este, del otro, y de los profetas menores, mayores, y una cantidad de rollos y mensajes, y brilla por su ausencia el mensaje de salvación, el mensaje del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del nuevo pacto, y por eso no es de extrañar que no veamos las personas naciendo de nuevo. Vemos una gran falsificación de los nuevos nacimientos, porque el poder está encerrado en ¿qué? En el Evangelio. Y el Evangelio consiste en la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En que vino a la tierra, ¿sí? Nació, vivió aquí como hombre, 100% Dios, 100% hombre. Fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió a los cielos y regresará por su iglesia. Ese es el mensaje y lo vemos en todas las cartas. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces nuestro Señor lo dijo. Y dijo algo tremendo, que nosotros ahora, los que habíamos creído en Él, íbamos a hacer obras mayores. Vamos a ver cuáles son esas obras mayores. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice así: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y dice, wow, espérate un momentico. El que cree en mí, todo lo que hizo el Señor, mira lo que hizo. Sanó, levantó a los paralíticos, devolvió la vista a los ciegos, destapó los oídos de los sordos, ¿me entiendes? Resucitó a los muertos. Y dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará. ¿Qué obra mayor puede haber que esa? Bueno, la obra del nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo no podía hacer que alguien naciera de nuevo. Él tenía que primero morir, resucitar, ascender a los cielos, y ahora Él le encomienda esa tarea a la iglesia, que somos nosotros, para que vayamos y prediquemos estas buenas nuevas, esta buena noticia de salvación, de esperanza, de vida eterna, a todas las personas y por todo el mundo, y predicar este evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Buenas noticias. Hay un regalo de Dios esperando para ti. Ese regalo es vida eterna. Ese regalo es Jesucristo. Jesucristo sin añadiduras, y ocurre el poder de Dios del nuevo nacimiento, donde Dios extrae el ADN de muerte, inyecta el ADN de vida eterna en Cristo Jesús. Y dice, ser discípulos de Jesucristo. Discípulos de Jesucristo, no discípulos de la denominación tal, de la denominación tal, de la iglesia de fulano, discípulos de Mengano, no, de Jesucristo. Entonces, y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, aquí a las personas les encanta leer estos dos versículos. Ese sí le gusta todo. Sí, les encanta leerlo, no piden el nombre de Jesús, pero pedir ¿para qué? Pedir para llevar a cabo la obra de Dios. Pedir a cabo para llevar la obra de Dios. Para la obra de Dios. Si pides para la obra de Dios, Dios te lo va a dar, conforme a su propósito. No, pero es que yo necesito cosas para mí también. Esas son añadiduras, y esas vienen, como dice la palabra, por causa de buscar el reino de Dios. Por causa de buscar esto, todas las demás cosas os vendrán por añadiduras. Entonces nosotros no pedimos añadiduras, nosotros pedimos para el propósito de Dios, para poder ir a ese lugar que Dios nos está enviando, para poder establecer algo y poder desarrollar aquello que Dios quiere hacer para que esta obra se lleve a cabo, que es que las personas crean en Jesucristo, sean alcanzados, sean discipulados y sean enviados. Entonces, dice la palabra, ¿cuáles eran las obras que hacía nuestro Señor Jesús? Mateo 9, 35 al 37, dice así: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando
toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y de los pocos, muchos flojos. Flojos. Que han sido engañados en el sueño americano o el sueño venezolano o el sueño colombiano o la pesadilla que sea de llevar su vida y de perder el enfoque de que la única razón por la cual estamos acá en la tierra es para que esta obra se lleve a cabo, sea en el área que Dios te haya puesto. Y ahorita te voy a explicar cómo. Entonces vemos claramente que el Señor, cuáles eran las obras que nuestro Señor Jesús hacía. Bueno, ahí lo dice claramente. Iba por la que iba enseñando, iba proclamando, iba sanando. Entonces, ¿cuál es la obra que debe llevar la iglesia de Cristo? Todo creyente, enseñando, proclamando y sanando. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar y Dios te puede usar. Ya tú tienes el único requisito que necesitas. Ya tú creíste en Cristo. Cristo vino a morar en ti. Ahora reside el poder de Dios. Y tienes mucho que enseñar. Tú enseñas a través de tu testimonio. ¿De qué te sirve ir un domingo a la iglesia y después andas cayéndote a grito con tus seres queridos? ¿De qué te sirve ir un domingo a la iglesia y estar peleando toda la semana en tu casa y no modelarle verdaderamente lo que es la vida en Cristo a los que están alrededor tuyo? ¿De qué te sirve ir un domingo a la iglesia y no tener dominio propio con tu lengua y aprender a usar bien tus palabras? Entonces lo que te quiero decir es que tú enseñas y yo enseño más con el modelaje que con lo que hablamos. Nuestra vida es el mensaje. ¿Cómo proclamamos? Proclamamos las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de qué bueno y maravilloso es Dios. Cómo nosotros ayudamos para que otros sean sanados en todas aquellas áreas que Dios nos ha sanado a nosotros. Nosotros podemos ser instrumento para que Dios sane a otras personas que quizás están pasando o viviendo cosas muy similares por las que tú pasaste y yo pasé, y ya hemos sido sanados, hemos sido restaurados. Entonces eso da esperanza. Y el Señor les dijo a sus discípulos: hey, el trabajo es bastante, pero hay muy pocos de los que quieren hacer esto. ¿Por qué? Porque están más envueltos en el mundo. Porque su Dios verdadero es el dinero. Por el dinero hacen sacrificios, por el dinero hacen, y ni siquiera por el dinero, sino por entregar su vida y su tiempo a cosas que no tienen ni propósito, solo para comer, solo para tener un techo. Dios tiene mucho más que eso para sus hijos. Si nosotros despertamos a esta realidad, vamos a ver la gloria de Dios manifestada de una manera poderosa. Por eso dice Mateo 6:33 dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán que añadidas. Son añadiduras. Nosotros no pedimos añadiduras. Nosotros pedimos, ¿para qué? Para poder llevar a cabo ese propósito, para que una vida más conozca a Cristo, un matrimonio más conozca a Cristo, una familia más sea alcanzada para Cristo. Dice Proverbios 11:10, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ahora la pregunta que tú te puedes hacer ahora es: bueno, ¿y cómo puedo yo participar en la obra de Dios aquí en la tierra? Bueno, 3 cosas que tenemos todos. Tiempo, todo el mundo tiene tiempo. Talentos, todo el mundo tiene talento. Nadie llegó sin talentos aquí en la tierra. Dios repartió talentos. Y recursos, todo el mundo tiene algún recurso. Fíjate bien. A veces la gente piensa: no, es que si yo tuviera dinero. Mentira, es que si en lo poco las personas no son fieles, en lo mucho tampoco. Aquel que en lo poco no puede hacer algo, también en lo mucho no lo va a hacer. Es el mismo principio. Es como una persona: si tú no sabes manejar $10, no vas a saber manejar $1000. ¿Sí? Si te escapan de la mano y prefieres muchas veces la persona gastarse dinero en cosas que no necesita, y cuando tiene que ver con la propagación de la obra, con llevar esto para que avance, se cuestiona y no sabe, no tiene la conciencia de la clase de inversión que está haciendo, entonces la persona todavía no ha entendido. Todo el mundo tiene tiempo, talento y recursos. Entonces fíjate bien lo que dice la palabra. Sí, ¿el tiempo para qué? Mira, tiempo para ser preparados. ¿Por qué? Porque Dios quiere prepararnos. Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que llama. ¿Y cómo nos prepara? Nos instruye. ¿Y qué
Necesitamos saber, necesitamos conocer el mensaje para poder compartirlo bien. Claro. Por eso el discipulado, por eso una persona tiene que ser discipulada a la manera de Dios, un discípulo de Cristo que va a conocer el mensaje, que va a saber compartirlo, porque es importante que el mensaje sea el mismo, el cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó y nos dio, porque en ese mensaje es donde radica el poder. Como dice su palabra, Juan 14:12, en verdad os digo que el que cree en mí, tú has creído en él ya. Yo también he creído. Dice que las obras que él hacía nosotros también las haremos y aún mayores. Y ya sabemos que la obra mayor es el nuevo nacimiento. Y Dios va a usar que los talentos para ser usados ¿para qué? Para que personas conozcan la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Recursos para ser utilizados para la propagación y la expansión del mensaje. Ahora, ¿por qué? Y la respuesta nos las da Romanos capítulo 10 del versículo 13 al 15 y dice así: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Así es. Entonces Wow. fíjate qué tremendo. La pasión nuestra tiene que ser esa. Y quizás tú dices, bueno, Dios no me llamó a irme a otro lugar. Entiendo. Pero de Pero es que repente no Dios te- sí llamó a otra persona y Dios te llamó a ir a tu casa. Pero de repente Dios te dice, pero mira, tú puedes colaborar de esta manera para que este mensaje llegue a estos lugares, o tú puedes colaborar de esta manera haciendo esto. Yo no sé cómo Dios va a poner en tu corazón. Yo no sé, yo lo único que sí sé es que Dios habla a los corazones y Dios está hablando desde hace mucho tiempo. Y esa es una buena carga. La buena carga tiene que ser esa. Señor, ¿cómo llevar esta obra que es que la gente crea? ¿Cómo hacer esto posible? Y decir, Señor, esto es lo que tengo en mis manos, Señor. Esto es lo que te puedo ofrecer, Este úsalo. es mi talento. Este es mi este es mi talento. tiempo. Tiempo, talentos y recursos. Todos tenemos tiempo, todos tenemos talentos, todos tenemos recursos. Y fíjate que es tan tremendo y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es decir, hay personas que son enviadas a predicar. Por ejemplo, nosotros somos enviados a predicar. Es lo que llevo haciendo por más de 38 años. Pero todos somos llamados. Todos somos llamados de una u otra manera. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te haces partícipe con X ministerio que esté llevando la obra de Dios, tú eres partícipe de todo lo que hace Dios a través de ese ministerio. Sí, o sea, el crédito no se lo lleva solo una persona, sino un grupo de personas que participan para que sea posible que esa persona que fue a comunicar un mensaje a un lugar, participaron un montón de personas. Mira, te voy a poner una ilustración para que entiendas esto. Tú vas a un restaurante y te comes un plato delicioso. Y en ese momento la gloria inmediata se la lleva el chef. ¿Sí? Cualquiera diría, se la lleva el chef. Te voy a decir algo. El chef puso un talento. Pero ese chef, con ese talento que tiene, por muy buen chef que sea, por muy sabroso que cocine, si nosotros hacemos un listado de todas las personas que participaron para que ese plato que esa persona se comió y disfrutó y se deleitó, si hacemos un listado, sería un listado muy largo. Muy largo. Si colocáramos a todas esas personas en una fila al frente de ese restaurante y que saliera el chef y diga, yo quiero agradecer a todas estas personas. Primeramente quiero agradecer a todos los que cultivaron y sembraron todos estos productos orgánicos y excelentes que yo utilicé. Aquellos que lo cuidaron, aquellos que recogieron ese producto, aquellos que lo prepararon, aquellos que fueron el transporte, aquellos, todas esas personas que participaron, todos los que me ayudaron dentro de la cocina, todos los que prepararon el ambiente, el lugar, el que recibió a la persona cuando entró,
tú te pones a ver la cantidad de personas que participaron para ese plato, todos reciben crédito. Así es el reino de Dios. Todos, por muy insignificante de que tú piensas, no, el que lavó los platos, los lavó, los colocó, el que colocó la mesa, el que preparó el pañito para que estuviera acorde con aquel banquete que este hombre preparó. Pero la gente dice, no, qué tremendo chef, no, qué tremendo todos los que participaron. Así es el reino de Dios. Que eso que tú ves insignificante, eso que tú aportas, eso que tú haces, ese tiempo que tú das, ese talento, ese recurso, todo eso cuenta. ¿Y sabes algo? La palabra habla de recompensas. Y yo te digo sinceramente, yo llevo años, porque yo lo creí, sí, almacenando y haciendo tesoro en los cielos, no aquí en la tierra, donde se daña todo, nadie se lleva nada. Yo tengo que invertir para donde yo voy. Y como yo sé que voy para el cielo porque Cristo es mi Señor, toda mi inversión durante 38 años la he hecho allá. Porque allá donde voy a estar toda la eternidad. Escúchenme bien lo que les estoy hablando. Esto es una revelación. Esto a mí se me reveló hace muchos años. Por eso a veces la gente cuando habla conmigo dice, ay, pero tú no estás invirtiendo aquí en esto. Bueno, a mí el Señor me llamó a invertir en el ministerio, invertir en las personas, invertir tiempo. Y estoy haciendo inversión en la vida, en la mejor vida que tenemos ya preparada y asegurada en Cristo. Y hacia dónde vamos. Entonces, en la empresa de Dios. En la empresa de Dios. Esa es la mejor inversión. Porque nosotros tenemos un Padre que es el dueño de la empresa, que es el dueño del oro y la plata, ¿sí? Donde esta empresa jamás tendrá crisis económicas, ¿sí? Porque Dios es el dueño de todo. Donde no tendremos un seguro de vida, pero tenemos una vida segura. Donde no tenemos que tener un programa, entre comillas, de salud, porque tenemos salud divina, Cristo, y la revelación de Dios de lo que es verdaderamente la salud. Entonces, lo que te quiero decir es que no hay mejor lugar que tú puedas invertir que en la obra de Dios. Y la obra de Dios tiene que ver con gente que necesita ser alcanzada para Jesucristo y luego gente que necesita ser discipulada para Jesucristo. Así es. Este mensaje, familia, esta palabra, esta enseñanza, esta exhortación, como le quieras tú titular o llamar, para mí es una de las más importantes porque estamos viviendo en unos tiempos cruciales, en unos tiempos muy importantes donde todos los creyentes en Cristo tenemos que despertar y ahí donde Dios te coloque, asegúrate que se esté llevando a cabo la obra de Dios. No pierdas tu tiempo, ni inviertas tu tiempo, ni tu dinero en lugares donde no se está llevando a cabo la obra de Dios. Eso sí te lo voy a decir de frente. En donde se esté predicando a Cristo, donde se esté llevando el mensaje para que personas sean salvas, familias alcanzadas, y ahí Dios te ha colocado, invierte. Si tú no ves que se está invirtiendo en Jesucristo, en el mensaje, entonces ¿para qué? Sí. Porque es ahí, esa es la obra de Dios. El Señor lo dijo, la obra es que crean en aquel que Él ha enviado, a nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar gracias a Dios en este momento. Gracias por tu vida, gracias por escuchar esta palabra que sé que va a marcar un antes y un después y sé que está trayendo un despertar en ti, un gozo tremendo y dice, Señor, gracias por hacerme parte de todo esto, por hacerme parte de tu obra, por ser parte de esta última cosecha, de esta última recogida de almas, por ser parte de esa generación que va a ver tu venida. ¡Qué privilegio! Wow. Y yo sé que Dios te va a usar tremendamente, yo sé que Dios te va a abrir puertas, yo sé que Dios te va a conceder eso que está en tu corazón, que está conectado y en línea con todo esto que tiene que ver con la obra de Dios. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, que están orando por nuestro ministerio, por la visión que Dios ha dado a Génesis, que la puedes encontrar ahí en nuestra aplicación online. Aquellos que se están haciendo parte a través de esta aplicación que hemos diseñado, no con el fin de conseguir algo nosotros, sino más bien de dar de todo lo que Dios nos está dando. Y ahí vas a encontrar muchos recursos, ahí vas a encontrar muchas herramientas que te van a ayudar, ¿sí?, a ser equipado y preparado para llevar a cabo esto. Ese es el plan de Dios, de que todos participemos. Esa aplicación la puedes encontrar aquí mismo, está el enlace abajo en la parte de este video donde está la descripción, ahí vas a ver el enlace, ahí te puedes conectar, ahí vas a encontrar mucha palabra de Dios orgánica y muchos recursos que te van a ayudar a estar fortalecido, alimentado y enfocado
en esto que Dios tiene. Así es, preciosa familia, y recuerda, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Así es. Así es, familia. Bueno, estos fueron sus pastores, Javier y Carolina Morín, de Génesis 1:27 Family, diciéndoles que siempre es un privilegio y una gran bendición. Una gran bendición. Así que les decimos hasta la próxima Hasta la semana. próxima. Y no te olvides de bajar la aplicación de G127 Online. Música, podcast, los videos semanales, la Biblia dramatizada. Está buenísima. Así que sácale provecho, úsala y gracias por ser parte Gracias. de la empresa de Dios que tiene que ver con vida. Feliz semana, familia. Chao, chao.